El presupuesto en general es una fotografía de la política económica y lo que tenemos hoy es un programa económico que es de los clásicos programas económicos que ha tenido la Argentina durante muchísimos años, que son los programas de ajuste, ¿no? Claro. Que cada vez que gobierna el liberalismo en la Argentina lo liberal conservador en la Argentina siempre nos lo propone. Y la verdad es que cada vez que lo han aplicado ha salido mal. Ha salido mal no para los que lo aplican, sino para el conjunto del conjunto de la población, ¿no? Claro. Que es lo que yo les preguntaba en ese debate en la sesión en el presupuesto. ¿Por qué creer que esta vez en lugar de que se hunda el Titanic se va a hundir el iceberg? Si nos fue mal con Alzogaray, ¿se acuerda usted? Claro. Aquella frase en la década del 60 de que hay que pasar el invierno, después no fue mal con Krieger Bacena, no fue mal en la dictadura militar con Martínez de Oz, no fue mal con Cavallo y la convertibilidad, con Machinea, de vuelta con Cavallo. En cada uno de esos programas económicos a la Argentina le fue mal. Cada vez que se intenta ajustar en la economía, que en realidad, Sí, sí. ¿qué es el ajuste? El ajuste es 600.000 millones de pesos que el Estado Nacional iba a volcar a la economía argentina el año que viene, por diferentes vías, obra pública, sueldos, jubilaciones, pensiones, programa social, por diferentes vías no van a estar, y lo que se va a hacer es con eso pagarle los servicios de la deuda. Entonces claramente eso, al retirárselo de la economía argentina, le genera un impacto recesivo, contractivo, la economía va a funcionar menos. El ajuste se traslada en modo de recesión económica al conjunto de la sociedad. Recesión económica, ¿qué significa? Cierre de empresas, cierre de comercio, cierre de fábrica, menos puestos de trabajo, pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que pasa. La verdad que hasta me da pudor decirlo, el único objetivo de la economía argentina es el pago de los servicios de la deuda, los vencimientos de capital, Sí, sí. los intereses. La economía argentina hoy tiene una jefa que se llama Christine Lagarde, la señora de la cual nos tendríamos que enamorar todos, Ay. pero claramente lo que le pasa a la economía argentina es claramente eso, y el gobierno tiene un piloto automático que es el plan económico que le diseñó el Fondo Monetario Internacional. Lo increíble es que hasta el propio fondo no es tan optimista como el presidente de la Nación con respecto a este plan. El fondo dice que la deuda que tiene un programa optimista, que es el que repite el gobierno, digamos, Sí. ¿no? Pero en realidad después cuando dice, bueno, esto es si todo va bien. Ahora, puede salir mal, sí puede salir mal porque la deuda no es totalmente sostenible, porque el programa financiero no está totalmente garantizado. Por eso la necesidad del carry trade nuevamente, Claro. digamos, ¿no? Para que ingresen capitales especulativos, porque con los dólares que le dio el fondo no pueden garantizar todos los pagos de deuda, entonces necesitan que les ingresen capitales especulativos. Pero el fondo advierte también de que esto en un escenario puede generar una situación de crisis, que de vuelta se modifiquen todas las variables macroeconómicas, que es lo que está sucediendo en Argentina. Ahora, lo que yo quiero decir claramente, Sí. el presupuesto, que como usted dice está desactualizado porque no incluyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una cantidad de cuestiones, el mismo presupuesto dice, el gobierno reconoce que entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019, si de punta a punta de los 4 años de gestión de Macri, la economía argentina va a caer un 2% del PBI, el PBI per cápita va a caer el 6%, es decir, que vamos a tener una economía más empobrecida y una economía más desigual cuando terminen los 4 años de gestión de Macri. Si alguien quiere decir que los 4 años de gestión del presidente Macri son 4 años perdidos para la economía argentina, tiene absolutamente la razón. Vamos a encontrar la economía el 10 de diciembre del 2019 en escalones más bajos de lo que estaba en el 10 de diciembre del 2015, además de que vamos a tener una deuda que es más del 100% del PBI. Argentina es el país en el mundo que más le debe al Fondo Monetario Internacional. De la totalidad de créditos que tiene el Fondo Monetario Internacional, el 30% casi es exclusivamente a nuestro país. Y además, el otro orgullo que tenemos es que somos el país que paga la tasa de interés más alta de todo el mundo, lo cual también es una vergüenza, ¿no? Una cosa increíble. Ayer, dentro de ese panorama asiago, el presidente de la Nación en 2 ámbitos dice cosas completamente distintas, y esto es lo grave, ¿no? Cuando se le está pidiendo que
haya credibilidad o que haya cierto factor de confianza como para que venga alguna inversión, ya no hablemos de la lluvia verde ni de inversiones, sino alguna inversión. El presidente dice, en Argentina los impuestos son altísimos. Pero los vamos a ir aumentando. Pero los vamos a seguir aumentando. Esto es una cosa increíble, ¿no? Sí, se lo van a seguir aumentando, sobre todo a la clase media, porque Claro. esto es lo que están haciendo. Lo que hicieron con bienes personales fue eliminar, sacar a las propiedades rurales del aumento de bienes personales, pero dejar las propiedades urbanas, o sea Así que el es. aumento de bienes personales va a caer fundamentalmente en la clase media. Me dicen que el Senado lo va a corregir a esto, más o menos, pero lo cierto es que terminan siendo un ajuste en donde siempre los que más pagan son los que menos tienen, porque yo lo que le quiero decir es que es mentira que perdemos todo. Si la economía argentina va a caer un 2% y el PBI per cápita va a caer un 6%, significa que hay algunos que ganaron mucho Sí. más y otros que perdieron también mucho más que ese 6%. Entonces la situación es una situación en donde el ajuste golpea fundamentalmente a todos los que vivimos del mercado interno. Los Así que es. salario, ingreso fijo, el comerciante que vende menos, la industria ligada al consumo, ligada al mercado interno. Esto es claramente lo que tenemos. Tenemos más del 40% de la capacidad instalada de nuestra industria. Está parada. Que está capacidad instalada, que está parada. Además, industria que han hecho inversiones importantes. El otro día recorría, por ejemplo, en Luján, en Flandria, el Parque Industrial de Flandria, que es donde tiene quizás una de las mayores concentraciones de empresas textiles. Uno ve los telares trabajando un 40, 35%, telares nuevos, Sí, con sí. una capacidad de producción enorme. Ustedes saben que las fábricas textiles en general trabajan 24 horas en las empresas textiles. Bueno, todo eso se perdió durante estos años de gestión del gobierno nacional. Lo increíble de todo esto es que la ecuación, desde el sentido común, ¿no? Y desde el análisis muy sencillo, no tiene una salida en el corto ni en el mediano plazo positiva. O sea, si son los mismos hombres los que nos llevaron a este desastre Sí. en 3 años, ¿sí? Son las mismas políticas, con endeudamiento ahora, porque no estábamos endeudados en el nivel que nos hemos endeudado en menos de un año, porque al fondo se fue en el mes de mayo, creo junio. El primer acuerdo es junio. Sí, 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 sí. O sea, ¿por qué esto va a salir bien, no? No, es que no tiene ninguna, a mi criterio, no tiene ninguna posibilidad de salir bien. Y esto uno no lo dice con alegría, lo dice con Por tristeza. supuesto. Porque, parafraseando al presidente Macri, que ya no lo dice más, pero que en un momento le gustaba decir que lo mejor está por venir, es exactamente al revés. El efecto de la recesión económica todavía no lo sentimos en su plenitud, lo peor Claro. está por venir. Porque además el gobierno sigue con los aumentos tarifarios. Hoy estamos Nafta. viendo un nuevo aumento de los combustibles. Seguramente el año que viene vamos a volver a tener aumento de tarifas. Entonces no tira ninguna buena Claro. para el lado del crecimiento económico. Y la realidad es que hay una situación en donde lo único que se favorece es la especulación financiera y la timba financiera. Lamentablemente. Tener una tasa de interés del 65, 70% hace inviable cualquier emprendimiento productivo. Un señor, un empresario que tenga que ir a cambiar un cheque, No, ni hablar, un descubierto. un descubierto, le están cobrando el 100% de tasa efectiva anual. Entonces, si lo tenés que, si te pagan con un cheque a 90 días, a 120 días, 150 días, y querés convertirlo en plata, perdiste lo que ganaste y un poco más. Impresionante. Entonces la realidad es que está quebrada la cadena de pagos y está cerrada todo tipo de actividad económica en Argentina. Y en este marco, en este escenario, Agustín Rossi es precandidato a presidente de la Nación Sí, por el Frente para la Victoria, sería. sí. ¿Cómo se hace? Porque todos los precandidatos o quienes tienen aspiraciones presidenciales para el año próximo hablan de que el peronismo desunido, ya sabemos cuál es el final, Sí. ¿no? O sea, otro triunfo de la derecha. ¿Cómo se hace en este escenario tan difícil tratar de convencer a los propios compañeros, sería, ¿no? De armar un espacio o de ir a las PASO y elegir?
Yo creo que tenemos que ir hacia ese lugar, hacia donde usted los describe, ¿no? A mí me parece que también hay que tener, o uno trata humildemente, yo trato humildemente de tratar de que lo que uno hace en términos políticos, encuadrarlo en una dimensión histórica. Y lo cierto es que hoy hay una demanda fuerte de la sociedad, de que se construya una alternativa de la oposición al actual oficialismo. Sí. A la sociedad no le gusta que los opositores estén peleando uno con los otros, no le gusta que aparezcan diferentes posiciones de la oposición porque está demandando una nueva expectativa, un nuevo proyecto, una nueva esperanza. Los argentinos creyeron de alguna manera en este gobierno y este gobierno los defraudó, entonces se necesita construir algo nuevo. Si el 70% de los argentinos hoy son críticos a este modelo, hay que tratar de convertir, como digo yo, ese acuerdo en el desacuerdo que tenemos en un acuerdo hacia el futuro. Y hay que tratar de construir una alternativa que sea lo más amplia posible para tratar de representar a ese 70% de argentinos, que hay que decirlo con claridad, no son todos ni peronistas, no son todos kirchneristas, no, hay una cantidad de argentinos que lo que están esperando es que aparezca una alternativa distinta a lo que hoy Macri te ofrece, como además perversamente como única alternativa, que es inmolarte en el altar de la deuda, del altar de la deuda y del ajuste. Y el otro camino es el camino del crecimiento económico, el camino del fortalecimiento del mercado interno, del consumo, del desarrollo con inclusión social, que es lo que siempre hemos estado pregonando nosotros. ¿Qué es lo que yo creo? Que hay que construir un gran frente político, que tiene que tener una expresión electoral. Ese frente político tiene que estar integrado por el Partido Justicialista, los partidos que integraron Unidad Ciudadana, otros partidos políticos o opositores, el movimiento obrero, en todas sus variantes, yo le doy muchísima importancia a eso, los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, los sectores empresarios ligados a la pequeña y mediana empresa, los pequeños y medianos sectores agropecuarios, bueno, todo eso tiene que ser el frente político opositor y tiene que tener una expresión electoral. Si en la concreción de esa expresión electoral hay diferencias entre distintos dirigentes de la oposición, bueno, están las PASO para ser utilizadas y que se resuelva virtuosamente un escenario de estas características. El intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Capitanich, con quien converso habitualmente de estos temas, dice que el peronismo es un gran mosaico que tiene diferentes matices y que por ahí habría que construir desde la diversidad, ¿no? de lo que, a partir de las cuestiones comunes, a partir de las pequeñas cuestiones que nos unen, comenzar a construir. Pero él considera que las pasos van a tener que ser necesariamente el escenario propicio para que todos aquellos que tienen intenciones confluyan dentro de un mismo espacio a buscar el mejor candidato y por supuesto hacer el mejor programa, ¿no? Bueno, tiene que haber un programa común y sobre ese piso de programa común aparecerán claramente las diferencias. Sí. Esto es así o los diferentes matices. Ahora hay que tratar de que el único límite sea Macri. Dicho de otra manera, para ver si somos más claros y más explícitos. La única estrategia que tiene el macrismo para ganar las elecciones es ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta necesita ya un objetivo que hoy, a lo que muestran las encuestas, le resulta difícil, que es llegar al 40%. Pero además necesita que ningún sector de la oposición llegue al 30%. Y para eso necesita la oposición dividida. Entonces, el diablo va a meter la cola y va a tratar de que se generen condiciones para que la oposición vaya claramente dividida para tratar de generar una situación de ese escenario. Y los que apuestan exclusivamente a la segunda vuelta y que dicen, no importa, total, en la segunda vuelta nos unificamos, bueno, aprendamos un poco de la experiencia de Brasil, ¿no? Brasil claramente lo que sucedió fue, no es que se perdió, el progresismo perdió la elección en el balotaje, la perdió en la primera vuelta. Totalmente. Porque en la primera vuelta el voto de la centroderecha se concentró en un candidato y el voto de la centroizquierda se dispersó. Entonces, después la diferencia fue tan grande que era imposible poder achicarla y poder descontarla. Entonces, a mí me parece que en eso también hay que aprender. Y hay que construir sobre denominadores comunes. Esto es lo que ha dicho usted, es claramente cierto. Es más, yo creo que la situación de crisis va a ser tan importante o tan manifiesta el 10 de diciembre del 2019 que no me imagino, encabezando yo un gobierno
peronista o kirchnerista. Hay que hacer un gobierno de unidad nacional. Totalmente. Es imposible pensar que la Argentina se va a reconstruir desde un solo sector político. Entonces me parece que este es el camino que tenemos que hacer. En ese marco usted está visitando Resistencia, mañana vas a Espeña. Ajá. ¿Con quién se está reuniendo? Con todos aquellos. La verdad que tengo que agradecer al diputado provincial Juan Manuel Pedrini, quien es el que ha organizado la agenda. Tenemos ahora una agenda de prensa, después lo voy a ir a ver al intendente de la ciudad. Tenemos también una reunión con el mundo del trabajo, con los sectores gremiales. Y esta tarde, a la tarde, tengo una actividad en la Universidad Popular, una charla abierta, que aprovecho para invitar a todos ¿A qué hora es? A las 19:30. 19:30 Universidad Popular. Así que este viernes 2 de noviembre, 19:30, Agustín Rossi, para todos aquellos que quieren escucharlo, que quieren participar, que quieren debatir sobre los problemas y la actualidad política en la Argentina, es una muy buena posibilidad de estar intercambiando fundamentalmente visiones de este momento tan complicado de la República Argentina. Le agradezco muchísimo el haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A Juan Manuel, con quien tenemos una relación de muchísimos años, cumplió. El otro día conversando me decía, hay que apostar a la primera vuelta, esto que decía usted recién, porque en la primera vuelta se eligen diputados, senadores. También. Además hay que asumir que el próximo gobierno, si gana la oposición, no va a tener mayorías parlamentarias. Claro. Porque haciendo una buena elección no vas a llegar a tener mayoría parlamentaria. Entonces, claramente el próximo gobierno tiene que ser un gobierno que busque rápidamente consensos y busque acuerdos y que mire la Argentina hacia adelante. Este gobierno se dedicó a mirar hacia el pasado permanentemente. Sí. No resolvió los problemas del presente y no le dio a los argentinos una perspectiva de futuro. Por último, yo no sé si le pasa a usted, a nosotros desde el periodismo nos pasa y nos molesta, porque estos gobernantes, por primera vez ocurre esto, analizan la Argentina como si ellos no fueran los que gestionan. Sí, son comentaristas. O sea, son comentaristas de la actualidad y nosotros la padecemos. Esto es lo increíble. Sí. Pero la realidad es que hoy el gobierno, el peso del gobierno, no hay ninguna decisión que no se tome si no se consulta al Fondo Monetario Internacional. El que tiene el peso del gobierno hoy ya no es el jefe de gabinete, que ha perdido casi la totalidad de sus funciones, sino que es el ministro de Economía, y el ministro de Economía tiene un anclaje en el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que está pasando en el gobierno. El resto de los ministros cumplen sus funciones, pero el eje del poder está en la señora Lagarde. Lagarde es la que gobierna la Argentina hoy. No sé si usted recuerda, pero la conferencia de prensa de Nicolás Dujovne anunciando que fueron al Fondo Monetario Internacional, la palabra que utilizó fue preventivamente. O sea, estamos bien, pero preventivamente vamos. La primera vez. La primera vez. Es que acuérdese que el primer crédito fue otorgado en carácter precautorio, como para decirle al mercado, digamos, bueno, tenemos esto, pero no lo vamos a usar. Ahora no es al revés. Ahora le han quitado eso y claramente los miles de millones de dólares que le da el Fondo Monetario al gobierno argentino tienen exclusivamente el objetivo de pagar los servicios de la deuda. Esto es claramente así, porque le han prohibido utilizar esos dólares para intervenir en el mercado y seguramente lo van a utilizar para pagar los servicios de la deuda. Por último, agradeciéndole nuevamente su presencia aquí en Ciudad Televisión, ¿dialoga con Cristina usted? Permanentemente. ¿Por qué este silencio de radio de los últimos tiempos? Pobre Cristina, ¿no? Cristina bogas porque bogas y bogas porque no bogas, digamos, ¿no? Si habla porque habla mucho y si no habla porque no habla. Me parece que ha tomado una actitud de muchísima prudencia, este silencio autoimpuesto que ha tenido ella, que solamente lo ha interrumpido con intervenciones en el Senado de la Nación, en el caso, en su rol de senadora, me parece que tiene que ver con una prudencia para que nadie le pueda decir a Cristina, una declaración suya generó una turbulencia en la economía argentina. Me parece que lo tiene que leer bien el conjunto de la sociedad,
y lo tiene que leer bien el gobierno, que nunca lee bien ninguno de los gestos que ha tenido Cristina en ese sentido, pero la verdad es que lo que ha hecho Cristina claramente es tratar de que ninguna acción que pueda hacer ella, ninguna declaración que ella pueda hacer, pueda ser utilizada o mal utilizada por el gobierno en un sentido contrario. La responsabilidad de esta crisis económica tiene nombre y apellido, se llama Mauricio Macri. Y responsablemente nos llevaron a este lugar en una cadena de endeudamiento irresponsable, nos rifaron 30.000 millones de dólares de las reservas, para que tenga usted una idea, porque eso es más o menos lo que perdimos desde el momento en que empezó la crisis cambiaria. YPF la nacionalizamos con 5.000 millones de dólares. Perdieron de reserva 6 YPF desde que empezó la crisis cambiaria. Agustín Rossi, muchísimas gracias por su participación aquí en Ciudad Televisión.